Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es santificados y justificados por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto base lo encontramos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pues nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Vino a este mundo para mostrarnos a nosotros, los que queramos seguirle, que se puede vivir en santidad, que podemos ser justificados, que nuestros pecados, nuestras maldades pueden ser pasadas por alto si nos arrepentimos de todo corazón, si nos examinamos y le entregamos todo a nuestro Señor Jesucristo. Antes se tenían que hacer sacrificios. En Hebreos 9, 11 al 15, y después del 22 al 28, así nos lo hace saber. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperamos. Santificados y justificados por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos en este texto base también acerca de cómo éramos antes, cómo era nuestra relación en el mundo, cómo nos movíamos en medio del pecado y participábamos del pecado y nos deleitábamos en el pecado, nos gozábamos en el pecado. Pero para fortuna nuestra, para bendición nuestra, el Padre Celestial envió a Cristo Jesús para limpiarnos, para justificarnos, para santificarnos. ¿Qué es santificar? Santificar es
Es hacer a alguien santo por medio de la gracia y ser dedicado a Dios. Es consagrarse al servicio de Dios. ¿Qué es justificar? Justificar es manifestar, declarar, explicar, indicar, revelar, enseñar, demostrar una verdad particular de la que se tiene entera certeza. Entonces nosotros ahora tenemos que mostrarle al mundo que hemos sido santificados. Nosotros tenemos que mostrarle ahora al mundo que hemos sido justificados por medio de la entera verdad, por medio de una entera certeza. ¿Y eso cómo? ¿Diciéndole al mundo que hemos cambiado? ¿Diciéndole al mundo que somos nuevas personas? No. Simplemente el mundo se da cuenta cuando una persona cambia, sin que esté levantando la mano y gritándole, ya cambié, soy nueva criatura. No, no es necesario hacer eso. Nosotros manifestamos que somos nuevas criaturas. Nosotros manifestamos que hemos sido ya santificados y justificados por medio de Cristo Jesús, por la manera en la cual ahora nos desenvolvemos. Lucas 5, 30 y 32 dice, Lucas 5 del 30 al 32 dice así: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Romanos 5, del 1 al 6 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Cristo Jesús murió por nosotros, por nosotros. Cristo Jesús nos ha justificado. Cristo Jesús tiene misericordia. Y lo hemos visto ahorita aquí en Romanos 5, del 1 al 6. Pero ¿cómo fuimos justificados? ¿Qué hizo Cristo Jesús para que nosotros fuésemos justificados, fuésemos santificados? ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús para que nosotros alcancemos ese perdón? Dice en Isaías 53 del 1 al 12, todo el capítulo de Isaías dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. De esta manera fuimos justificados, por medio de la vida de un inocente, por medio de la vida del unigénito Hijo de Dios. Dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Dice que no hay hermosura en él, no hay hermosura ciertamente en su rostro, no quedó parecer en su rostro, porque su rostro fue desfigurado, fue deshecho por tanto golpe que le dieron. Y no solamente su rostro, sino todo su cuerpo fue golpeado. Por eso no le veremos hermosura, dice, porque su rostro fue totalmente desfigurado por tanto golpe. Cristo Jesús nos justificó por medio de entregar su vida, de dejarse humillar, para que nosotros alcancemos el perdón y la vida eterna. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió en su cuerpo lo que nosotros teníamos que haber sufrido, y lo que tenía que haber sufrido nuestra alma. Porque todo aquel que rechaza este sacrificio irá al lugar de tormento. Entonces Dios, por medio de Cristo Jesús, nos libra de ese tormento. ¿Por qué entregó su vida? ¿Por qué Cristo Jesús entregó su vida? Cristo Jesús entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Cristo Jesús entregó su vida para justificarnos ante el Padre Celestial, para darnos entrada libre al reino de los cielos. Cristo Jesús entregó su vida para que nosotros empecemos una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús entregó su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo entregó su vida para que nosotros gocemos de vida eterna, sino que también él entregó su vida para que nosotros, mientras vivamos, tengamos ahora una vida diferente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que la gente vea que el sacrificio que hizo Cristo Jesús realmente fue valorado, y sigue siendo valorado, y seguirá siendo valorado, y seguirá transformando a millones de gentes, y vendrán muchos a postrarse ante sus plantas para entregarle su vida y empezar a ser siervos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3, 16 al 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, porque las obras de los hombres eran malas, porque las obras de la humanidad eran malas, por eso Cristo Jesús vino. Por eso ofreció su vida, por amor a nosotros. Por amor a nosotros Él se entregó, porque nosotros realmente no éramos dignos de acercarnos ante Dios. No éramos dignos ni siquiera ni de invocar su santo nombre, y por eso Cristo Jesús vino. Dice en Romanos 7, 19 al 21, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Aquí nos está haciendo saber conforme las Sagradas Escrituras, nos está haciendo saber que ya no tenemos que echarle la culpa a nadie, que nosotros tenemos que reconocer que la maldad mora en nosotros, que nosotros mismos tenemos que reconocer que hay maldad en cada uno de nosotros y no estar viendo la maldad en el ojo ajeno, sino que quitemos primero esa viga que tenemos en nuestro propio ojo. Aquí nos está diciendo el Todopoderoso que tenemos nosotros mismos que examinarnos a nosotros mismos, no tenemos que examinar a la demás gente, nosotros tenemos que examinarnos así como lo hizo Pablo. Por eso dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en cada uno de nosotros. Pero esto solamente lo reconocemos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, los que hemos aceptado ese sacrificio. Los que no han aceptado este sacrificio no aceptan que el mal mora en ellos. No, ellos no están examinándose a sí mismos, ellos están señalando a toda la humanidad, pero ellos se creen santos, se creen puros, se creen la verdad andando. Ellos no aceptan a Cristo Jesús y por lo tanto no pueden ser justificados, y si no son justificados no pueden ser santificados porque no se han reconocido como pecadores. Por eso es necesario que reconozcamos y aceptemos que por nuestra causa Cristo Jesús vino al mundo para ser martirizado, para sufrir, para padecer, para ser humillado, para ser burlado, para ser criticado, para ser sobajado hasta la muerte. Nosotros tenemos que reconocerlo. Nosotros tenemos que reconocer que Cristo Jesús, Señor nuestro, sufrió y padeció por nosotros. Filipenses 2, 8 al 11 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cada golpe que Cristo Jesús recibió en su rostro, en su cuerpo, eran nuestros pecados en forma de puño. Eran nuestros pecados en forma de puño, golpeándole, humillándole. Cada que le escupían su rostro, era nuestra maldad en forma de saliva. Éramos nosotros mismos quienes llevamos a la condenación a Cristo Jesús por causa de nuestros pecados. Nosotros mismos los llevamos.
Lo llevamos a morir a la cruz del Calvario. Fuimos nosotros mismos por causa de nuestra maldad. Cada látigo que golpeaba sin compasión su cuerpo, eran nuestras maldades, éramos nosotros mismos. Y no se tuvo compasión por él, no se le tuvo amor. Y por eso fue golpeado y llevado a la cruz del Calvario para que ahí muriera. Cada carcajada de burla era nuestro desamor, eran nuestros cuestionamientos, porque muchos le cuestionaban: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Cada carcajada de burla esas carcajadas eran nuestras. Nosotros tuvimos nosotros la culpa de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque nosotros le llevamos y le condenamos, porque por nuestra causa tuvo que venir y derramar su sangre preciosa. En Tito 3:2-8 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nosotros tenemos que manifestar ese cambio de vida. Nosotros tenemos que manifestar ese cambio en nuestras vidas, porque hay muchísimos motivos por los cuales nosotros tenemos que entregarnos a Dios. Hay muchos motivos por los cuales nosotros tenemos que doblegarnos ante su presencia y reconocer que Cristo Jesús es nuestro Salvador y que fuera de Él no hay más. Hay muchas personas que se burlan de lo que hacemos nosotros en Cristo Jesús. Hay muchos que nos señalan. Hay muchos que nos señalan y se burlan porque ahora nosotros nos hemos acercado a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se burlan porque ellos no creen que en Jesús hay vida nueva, no creen en el arrepentimiento. Son personas que nunca se arrepienten, son personas que no se consideran pecadores, por lo tanto nunca piden perdón y no podrán ser perdonadas y no podrán tener una vida nueva en Cristo Jesús. Ellos no son dignos de entrar al reino de Dios. No son dignos de que ellos se gocen en la vida eterna. No son dignos de gozarse de vida eterna. No son dignos. Nosotros que hemos aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros que nos hemos declarado los más grandes pecadores del mundo,
Nosotros hemos pedido perdón porque hemos reconocido nuestra maldad. Nos hemos reconocido como pecadores, como personas malas, como personas malditas. Y todo esto nos ha llevado a reconocer que Cristo Jesús es el único medio para llegar al Padre Celestial. Y por tal motivo el Espíritu Santo de Dios ha redarguido nuestros corazones y nos ha llevado a pedir perdón al Todopoderoso. Nos ha llevado a decirle que perdone todas nuestras maldades, todas nuestras transgresiones. Y el pedirle perdón nos ha llevado a humillarnos, ante Él. Nos hemos postrado ante Él rogándole misericordia, rogándole que nos perdone. Por amor a Dios nos entregamos a Él. Por amor a nosotros mismos nos entregamos a Él. Por amor a su creación nos entregamos a Él. Por amor a ese perdón que nos ha sido otorgado por medio de Cristo Jesús nos entregamos a Él. Por amor a esa justificación y esa santificación que la tenemos en Cristo Jesús, nos entregamos a Él. Y por amor ahora nos ponemos a sus órdenes, nos ponemos a su servicio. Y ahora nosotros que hemos sido perdonados, que hemos sido santificados, que hemos sido justificados, ahora nosotros sí somos dignos de tomar el púlpito para hablarle a la humanidad que Cristo Jesús es el Señor. Sí somos dignos de tomar el púlpito y hablar de la gloria de Dios a toda persona. Sí somos dignos de cantar alabanzas donde se alaba y se glorifica el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí somos dignos de platicar, de compartir que en Cristo Jesús hay vida nueva. Sí somos dignos de entrar al reino de los cielos, porque ahora ya no vivimos para el pecado, porque ahora tenemos y llevamos una vida totalmente diferente a la que teníamos antes. Ahora adoramos al que vive y su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual Jehová de los ejércitos le envió por amor a nosotros. Sí somos dignos, hermanos, sí somos dignos de tomar el púlpito y de tomar las calles y hablar de Cristo Jesús, de tomar los medios masivos de comunicación y hablar de Cristo Jesús. Sí somos dignos, porque nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora Él nos ha llamado para que hablemos de sus virtudes y de su grandeza, porque ahora pertenecemos al pueblo de Dios, porque ya hemos sido limpiados y santificados y purificados por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús ha venido por ti. Cristo Jesús vive. Cristo Jesús vive y se sigue manifestando en los que ahora somos pueblo suyo y le alabamos y le glorificamos, de modo que si alguno en Cristo esta nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú hermano que predicas constantemente, que tomas el púlpito y siempre dices que no eres digno, déjame decirte que si eres digno, si es que estás arrepentido. Sí somos dignos, hermanos, de hablar de la gloria de Dios. Sí somos dignos. Sí somos dignos porque ya hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Sí somos dignos, hermanos. Por lo tanto, alabemos y glorifiquemos el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Timoteo 1:13 al 16.
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Bienvenidos al pueblo de Dios. Bienvenidos, porque el Señor cada día añade a su iglesia a los que han de ser salvos, para seguir ganando almas para Cristo Jesús, y este mundo se siga transformando. Gloria al Todopoderoso que envió a Cristo Jesús. Gracias, gracias Padre eterno. Gracias Señor por hacernos unas personas diferentes. Gracias porque al venir tu Cristo Jesús veniste para que nos examinemos a nosotros mismos, no para examinar la vida de los demás, sino para examinarnos nosotros, y de esta manera echar fuera todo lo malo, en tu nombre, Cristo Jesús, para que tu Espíritu Santo venga a morar en nosotros, para que ahora este cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Gracias Señor poderoso, gracias Señor, porque ahora tenemos un paraíso en esta tierra y nos estamos gozando en este paraíso antes de morir y llegar al reino de los cielos. Gracias Señor, gracias Padre bendito, gracias por cada persona, Señor, que tú sigues salvando y sigues atrayendo a ti para limpiarle y purificarle y hacerle, Señor, un vaso de honra. Gracias Padre eterno, porque tu palabra, Señor, es fiel y verdadera. Gracias, Padre bendito y bueno, por haberte fijado en cada uno de nosotros. Gracias, Señor poderoso, por hacernos dignos, Señor, de hablar de ti, y para que el mundo sepa y te conozca por medio de nosotros, que tú, Señor, eres el que hizo los cielos y la tierra, y que tú nos sigues amando y que nos sigues esperando con los brazos abiertos. Ciertamente no todos alcanzarán la salvación, no todos, y no porque tú no quieras, sino porque no todos quieren acercarse a ti, porque no todos quieren acercarse a la luz, porque no quieren que el mundo vea sus obras, porque sus obras son malas. Gracias por iluminar nuestro sendero y nuestro camino. Gracias, Señor, porque al venir tu luz, Señor, a nuestra vida, nos avergonzamos, Señor, de ver la vida que llevábamos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por haber enviado a Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por haber aceptado. Gracias por haber dado tu vida por cada uno de nosotros y hacer de nosotros un hogar diferente, un hogar donde se doblan las rodillas para reconocerte como nuestro Señor. Gracias por habernos lavado y comprados para el Padre eterno. Gracias, Padre. Gracias por haberte fijado en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente,
esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre